Y buen día nuevamente. Seguimos con donde nos quedamos, seguimos con la parte del magnetismo y vamos a ver de qué va ahora la clase. Por cierto, creo que puedo volver a poner canciones. Creo que la última vez no pude. Bueno, la cancelé para poner el video y no funcionó, pero bueno. Tenemos por acá el magnetismo. ¿Cómo funcionan las ondas magnéticas o cómo funciona toda esta onda del magnetismo? Al final del día el magnetismo es algo viejísimo que venimos utilizando desde hace años, ¿no? Al final del día lo que utilizamos, lo que vemos en la figura de la izquierda es una brújula de navegante antigua, la cual utiliza el campo magnético de la Tierra, porque efectivamente la Tierra es un imán gigantesco y utilizamos estas brújulas para orientarnos, ¿no? Decimos, bueno, es que al norte siempre va a estar apuntando la aguja hacia el polo norte o hacia el extremo norte del imán que es la Tierra, ¿no? Y de ahí decimos, bueno, esa dirección siempre va a ser constante, el campo magnético siempre va a apuntar hacia esa dirección y yo ya puedo orientarme, ¿no? Ya sé que en esa dirección siempre a partir de esa dirección yo puedo orientarme hacia cualquier otro lado. Y del lado derecho vemos un artefacto, si no mal recuerdo es chino, el cual es también una cuchara magnética. Al final del día lo que tenemos era como un tazón en el que se ponía agua normal. Esta cucharita era de un material magnético, como el hierro. Y al final del día esta cucharita la podemos utilizar para orientarnos en una dirección con respecto al campo magnético de la Tierra. Al final del día lo que pasa acá es que este instrumento no era tan usado para navegar, sino que tengo entendido de que era utilizado con fines más místicos, ¿no? Porque no comprendían la naturaleza de esto, no comprendían por qué el mango de la cuchara siempre apuntaba en una cierta dirección y por qué cambiaba conforme tú lo acercabas a corrientes eléctricas o por qué cambiaba conforme lo acercabas a ciertos objetos metálicos. En fin, desde entonces tenemos el magnetismo, o sabemos que existe o que conocemos el concepto de magnetismo, pero no sabemos bien para qué se utilizaba o de dónde viene, y es lo que venimos a aprender hoy. Básicamente ya de la unidad pasada, o bueno, de las clases pasadas, vimos que una corriente eléctrica genera un campo magnético. Voy a cambiarme un poquito de escena hacia el pizarrón. Ahí está. Y entonces ahora lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Nosotros ya sabemos que si yo tengo un cable por el cual circula una corriente eléctrica, digamos que este es el cable, y por aquí están circulando los electrones, entonces se crea un campo magnético alrededor de este cable, ¿no? Se va creando un campo magnético alrededor de este cable, ¿cierto? Ahora bien, si este cable fuera una espira o un circulito, lo que tendríamos sería lo siguiente. Sería, digamos que por aquí tengo mi batería, tengo por aquí mi batería de la marca que ustedes prefieran. Vamos a ponerla de otra manera. Vamos a poner esta cosa por acá. Creo que este es como el esquema más normal que tenemos de una batería. Ahí está. Y entonces luego vamos a pegarle por acá un alambre. Vamos a poner lo que es. De aquí sale la corriente, aquí está mi alambre. Y vamos a suponer que hace más o menos esto. Yo los pongo muy juntitos mis alambres. Aquí ya se despega, se hace un alambre muy grueso. Y hace, digamos, esto, una espiral así de este tamaño. Y esta terminal la vamos a conectar de este lado. Lo que vamos a tener entonces es que los electrones se están moviendo por aquí en esta dirección
y entonces se genera un campo magnético alrededor de este cable. Si se fijan, sería como tener visto desde el lado, sería como tener por aquí está mi espira, y hace más o menos algo como esto, ¿no? Y entonces lo que yo tendría es que el campo magnético estaría fluctuando siempre alrededor de este tubo, y lo que vamos a conseguir va a ser un campo magnético uniforme en esta dirección. Aquí se fijan, el campo está curvo, pero aquí como todo el material está curvo, lo que vamos a tener es que el campo magnético vamos a tenerlo todo en la misma dirección. Esto sucede porque, digamos que esa es la espira, el segmento de espira de aquí, el segmento de cable de aquí produce un campo magnético, digamos que en esta dirección, y el de acá uno en esta dirección. Las componentes a lo largo del eje X se cancelan. Yo lo podría ver como un vector así, que tiene una componente aquí y una de este lado, y este como un vector que tiene una componente en X y en Y, y este es el vector original, ¿no? Se van a cancelar las componentes horizontales y solo nos van a quedar las componentes verticales, por lo que voy a obtener un campo uniforme en esta dirección. Eso es lo que vamos a tener aquí, y entonces aquí tendríamos un campo que sale hacia afuera de la página, ¿no? Digamos que va en, no sé cómo ponerlo, vamos a ponerlo así como puntitas, así como puntitos, así que van hacia afuera. No, eso se ve muy mal. ¿Cómo lo pondremos? No sé cómo representarlo. Bueno, pero se sobreentiende, ¿no? Que va hacia afuera, y generamos un campo uniforme en una sola dirección y que va hacia afuera de la espira. Es como si esta fuera mi espira, y por aquí va a estar saliendo mi campo mi campo magnético en una dirección uniforme. Y entonces ya podemos pasar a la parte de estas cosas. Ahí está. Y entonces lo que vamos a tener es que, ¿se acuerdan que habíamos hablado acerca del átomo y que dijimos que estos electrones eran pequeñas carguitas eléctricas positivas? Pues sucede que están girando alrededor del núcleo. Los de aquí del núcleo, vamos a ver que me cambiaron el código de colores, pero bueno, los rojos y los azules son los neutrones y los grises son los electrones. Estos están fijos en el centro y los electrones están rotando alrededor de ciertas órbitas. Y esto es precisamente como si yo tuviera una corriente girando alrededor de un cable, justo como es este caso o estos casos de aquí, ¿no? Y eso va a producir un mini campo magnético, al cual le vamos a denominar un momento magnético. Ese es el principio atómico del magnetismo. Lo que vamos a tener entonces es lo siguiente. Ustedes pueden tener por ahí Ay, perdón. Se me atravesó un bostezo súper grotesco. Hagan ustedes de disculpar. Ya es la edad. Pero bueno, entonces lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando mis momentos magnéticos están aventados al azar? Lo que voy a tener cuando yo tenga mis momentos magnéticos orientados al azar va a hacer que, en principio, un material, digamos, magnético no tenga, o bueno, ¿cómo decirlo? El de acá, mi imán, tiene los momentos magnéticos alineados, y el de acá tiene los momentos magnéticos aleatorios. El de acá es un pedazo de hierro vil y vulgar, ¿no? El de acá lo que vamos a tener es que los momentos magnéticos aleatorios no tienen la capacidad de atraer otros elementos de hierro. Y entonces, esto lo pueden verificar, pueden intentar atraer un clip con otro clip y van a ver que no pasa absolutamente nada. Pero si ponen un imán pegado a un clip, ese clip se vuelve un material magnético y empieza a atraer a otros clips. Y es interesante porque
Porque bueno, nos dice que tenemos la capacidad de orientar o de modificar cómo están acomodados esos momentos magnéticos. Cuando tenemos por otro lado, cuando tenemos los momentos magnéticos bien alineados, nos genera esto. Tenemos momentos magnéticos que todos apuntan de sur a norte o de norte a sur y se crean los campos magnéticos en el sentido correcto, ¿no? En fin, visto de una manera muy ñoña. Entonces seguramente habrán escuchado hablar de Magneto, el antagonista de los Hombres X, y ya saben que él tiene la capacidad de manipular objetos metálicos. Y se hace llamar Magneto porque, bueno, él en teoría dice que él puede controlar el magnetismo de estos materiales, ¿no? Pero en sí, si se ponen a pensarlo más a fondo, el superpoder de Magneto no es exactamente controlar los campos magnéticos o generar un campo magnético alrededor de sí mismo, sino que Magneto puede modificar los momentos magnéticos de sus propios átomos o de las cosas a su alrededor para generar campos magnéticos y atraer o repeler los objetos que él considere necesario, ¿no? Entonces, en un principio lo que Magneto puede controlar es el momento magnético, y el momento magnético al final del día es la dirección en la que giran sus electrones en sus propios átomos, de manera que cree momentos magnéticos, de manera que cree campos magnéticos, de manera que pueda manipular materiales. Súper interesante que el poder de Magneto llegue hasta un nivel atómico, ¿no? Y vamos a ver que existen diferentes tipos de materiales magnéticos. Tenemos los materiales diamagnéticos, que se ven básicamente como la figura que tenemos aquí abajo, ¿no? Los de aquí van a ser todos estos círculos azules, estas bolitas azules. Por favor, interprétenlas como un átomo. Cada uno de estos es un átomo y todo esto pues genera un material, ¿no? Los materiales diamagnéticos son materiales que no tienen un momento magnético neto, es decir, no atraen ni repelen a ningún material. Necesitamos un campo magnético para magnetizar el material, es decir, si yo le arrimo un imán a este material, los momentos magnéticos se pueden reordenar a mi conveniencia. El problema va a ser que el campo magnético, el campo de magnetización interno va a ser opuesto al externo. En este caso podemos tener el cuarzo, la calcita, el oro, el sodio y muchos compuestos orgánicos. Es decir, el material no tiene un momento magnético establecido, yo le arrimo un imán y el momento magnético de mis partículas se va a oponer al campo magnético externo para dejarme como que en un estado natural, es decir, sin magnetismo. Ups, perdón, me equivoqué. Acá está. Tenemos los materiales paramagnéticos. Los materiales paramagnéticos tienen momentos magnéticos orientados de manera aleatoria. Acá vemos los átomos y vemos cómo las flechitas rojas son los momentos magnéticos. Y vemos que en realidad no apuntan o no tienen una dirección como bien establecida. Apuntan hacia donde se les da su regalada gana. Entonces los momentos están orientados de manera aleatoria. Cuando apliquemos un campo magnético externo, el material se va a magnetizar en la misma dirección que el campo. Esto es, minerales con hierro, piritas, silicatos, carbonatos y aluminio. Sus clips de aluminio son un material paramagnético. Pueden intentar atraer un clip con otro clip y van a ver que no pasa absolutamente nada, pero porque el clip tiene unos momentos magnéticos aleatorios. Pero cuando acerquen un imán al clip, todos estos momentos se van a orientar y van a crear su propio campo magnético. Y ahora ese clip sí va a ser capaz de atraer otro clip de aluminio. Esa es la característica de los materiales paramagnéticos. No son magnéticos naturalmente, pero les falta poquito para convertirse en uno. Tenemos los materiales ferromagnéticos, que son materiales cuyos átomos ya tienen momentos magnéticos y están alineados entre sí. Estos ya poseen un campo magnético propio, son los imanes, digamos, naturales, o como las piedras que encontró Tales de Mileto en Magnesia. Hay una cosa que se llama la temperatura de Curie, en el cual sucede que si yo caliento un imán lo suficiente,
pierde sus temperaturas magnéticas. Esto es importante porque si planeas usar un imán dentro de un coche y está dentro del motor de un coche, si por algo ese imán se calienta demasiado, te va a dejar de funcionar. Materiales que ya son magnéticos de por sí son el hierro, cobalto, níquel y algunas aleaciones de bismuto. Tenemos materiales antiferromagnéticos, el cual los momentos magnéticos están alineados, pero da la casualidad de que se anulan entre sí. Este para arriba, este para abajo, este para abajo, este para arriba, este para arriba, este para abajo, este para abajo, este para arriba. Y así van formando pares de momento que el momento magnético bruto o ya el total pues resulta ser cero, ¿no? Y entonces se comporta como un material paramagnético. Pues recordemos que los materiales paramagnéticos son los que no tienen un campo magnético propio, pero con un poquito de campo externo se transforman en imán. Son entonces los materiales antiferromagnéticos. Tenemos ahí el cromo, el magnesio, el óxido de manganeso, la hematita y la lepidocrosita. Tenemos los materiales ferrimagnéticos, que son materiales que tienen regiones de momentos paralelos y regiones con momentos antiparalelos. Estas regiones, en este caso serían las columnas, se llaman dominios magnéticos. Se observa regularmente solamente en compuestos, no en materiales naturales. Se comportan como materiales ferromagnéticos, pero muy débiles. Y tenemos por ahí la magnetita, magnemita, óxidos de hierro y ferritas. En general, las leyes que rigen los fenómenos magnéticos son la ley de la inducción de Faraday, la ley de Ørsted, que ya habíamos revisado, la ley de Ampère y la ley de Biot-Savart, que nos dice más explícitamente cómo debe de ser el campo eléctrico con respecto a la corriente y qué dirección va a tener dicho campo magnético. B es campo magnético, mu0 es la permeabilidad del espacio vacía, 4pi es la unidad de estereoradianes, I es la corriente eléctrica, dL es la dirección de la corriente eléctrica, R es la dirección hacia el punto donde deseas medir el campo magnético y R cuadrado es la distancia entre la corriente y el punto de interés. Y con esto terminamos esta introducción hacia las características eléctricas y magnéticas de la naturaleza. Aprendimos lo que es una carga eléctrica, que al final del día dijimos que son los electrones, unas partículas subatómicas que componen a los átomos y que se pueden desplazar con ayuda de un voltaje o de un potencial electrostático. Aprendimos lo que es la electricidad estática, que es la electricidad que ustedes tienen al frotar un pedazo de plástico contra su peluche o contra su cabello. Cuando frotan un globo contra su cabello, cargan el globo con electricidad estática, es decir, la electricidad está ahí, pero no se mueve. Vimos las aplicaciones, vimos que tenemos generadores, turbinas, y que se utilizan para generar calor o luz o ni otra cosa. Vimos lo que son la corriente directa y alterna. La corriente directa nos ofrece electricidad a un voltaje constante y la alterna va variando su voltaje. Aprendimos el principio de magnetismo y de cómo el magnetismo viene de un principio atómico o de un principio microscópico del movimiento de los electrones alrededor de su núcleo. Vimos la teoría electrónica o la teoría microscópica del magnetismo, vimos los tipos de materiales magnéticos que hay, los fenómenos magnéticos que tenemos y las leyes del magnetismo, como son la ley de Faraday, Ørsted, Ampère y estas cosas, y de Biot-Savart. Y con esto terminamos esta introducción. Siguiente unidad, ya vamos a empezar a ver un poquito de electrónica, vamos a empezar a introducir como los principales dispositivos que utilizan estas cargas eléctricas y de ahí ya nos vamos a enfocar en los distintos sistemas eléctricos que ustedes pueden encontrar en un automóvil. Gracias por ponerme atención, gracias por llegar hasta aquí. Cuídense mucho, por favor, no sean covidiotas, usen cubrebocas, usen careta, aíslense lo más que puedan porque la cosa está que arde. Cuídense ustedes, cuídense los demás, cuiden a los más viejos de su casa y nos vemos pronto.